Sean todos bienvenidos en esta mañana. Como saben, nuestros pastores están tomándose un tiempo de descanso, así que los saludamos allá donde están. Y les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Pero qué bueno que usted puede estar aquí conmigo. Amén. ¿Qué le parece si abre su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16? Vamos a leer ahí 4 versículos para arrancar en esta mañana. Hechos capítulo 16, versículo 27. Si no tiene Biblia y si quiere ir conmigo a la pantalla, aquí lo puede ver, para que no nos perdamos. Hechos capítulo 16, versículo 27. Dice: el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada. ¿Para qué? Para matarse. Versículo 28. Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando, dice la Biblia, ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó: señores, el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Te pedimos que nos hables esta mañana, que hables a cada corazón y que esta palabra, Señor, no quede, Señor, muerta entre espinos, sino que dé fruto al 100%, Padre. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Regáleme unos 30 minutos en esta mañana. Puede tomar su asiento. Y quiero compartir esta mañana algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, un tema que se llama redención, hermano. No sé si ha visto, le gusta ver películas a usted como a mí me gusta poco, pero una película que vi hace ya un tiempo atrás, que en español se traducía como el nombre, Hasta el último hombre se llama esa película. Esta película se trata de la historia real de un médico del ejército de Estados Unidos que se llamaba Desmond Doss, doble D. Estoy hablando ya por la Segunda Guerra Mundial. Él se unió al ejército para luchar por Estados Unidos, pero tenía una cualidad o una característica: él se negaba a portar un arma de fuego en sus manos, por convicciones religiosas. O sea, él se había propuesto: no voy a cargar nunca en mis manos una pistola o un arma, y se metió al ejército. Mire que no lleva lógica, ¿verdad? Sobre todo porque cuando usted empieza a ver la película se da cuenta que en el entrenamiento, cuando su sargento o su comandante le pide a él de que cargue un arma, él se niega y comienzan a hacerle una clase de bullying para sacarlo, porque no nos interesan soldados, sobre todo que por convicciones religiosas no quieran portar un arma. Estamos en el ejército de Estados Unidos, tenemos que ir a pelear contra los enemigos, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Y en la película usted se da cuenta de que le empiezan a hacer bullying, dormido le pegan, a modo de que lo que querían hacer eran que él desistiera y renunciara a estar dentro del ejército. Hay un momento cuando la película se torna interesante y que ya están en medio de la guerra, están peleando contra Japón, y el ejército de Japón los hace retroceder debido a que se están ganando, y los hace llegar a un acantilado. Mire, para que me entienda, llegan a una orilla como acá y empiezan a bajar todos los soldados estadounidenses a su base. Aquí está la guerra. Ellos empiezan a llegar acá y empiezan a correr, y en este proceso mataron a miles, dispararon a miles y dejaron sin piernas y sin brazos a miles de soldados americanos. Y Desmond está en esta orilla a punto de bajar
Cuando empieza en la película a decirle, Señor, hace una oración y le dice, Señor, ¿qué quieres de mí? No entiendo. Después de haber pasado todo el proceso que le conté, rapidito, ¿qué quieres de mí, Señor? Háblame, por favor. Habla a mi corazón, por favor. ¿Qué quieres? ¿Por qué me tienes en esta orilla? Estoy retrocediendo. Y en eso, mira, adivina qué pasa. Oye que alguien grita, ayúdame, auxilio, socorro. Empieza a gritar uno de los soldados. Entonces dice él, ok, esto es lo que quieres de mí. Ahí voy en tu nombre, con todo, dice. Y se va y empieza a buscar personas que están heridas, personas que están sin piernas debido a las bombas que patearon, y personas que quizás el ejército de Estados Unidos ya dijo ya están muertos. No subas, y hay muchos muertos. Mire, y los empieza a traer, y como él solito está, los empieza a traer a la orilla, y con una soga se las amarra al cuerpo y empieza a bajar el primero con sus manos. Así hace una especie de mecanismo para que bajen. Y empieza, y cuando logra bajar el primero, yo dije, ok, logró su misión. Y sus manos ensangrentadas por el peso de la persona que está bajando. Y dice, ok, voy a ir por uno más, dice él, en la película. Le estoy contando un poco de la película. Y va a buscar a otro, y así a otro, a otro. Y cuando usted ve que ya pasaron horas y ese hombre está que ya no aguanta, dice, voy a ir por uno más. Voy a ir por uno más, voy a ir por uno más. Mira, el presidente le dio una medalla, aquí lo noté, en ese tiempo a este hombre, porque dice el conteo final que fueron alrededor, un poquito más arriba de 75 personas, las que él solo hizo bajar en ese acantilado, y obviamente el ejército allá los estaba esperando, y decían ellos, alguien está bajando a nuestros amigos. Y en la película Mel Gibson hasta pone a un japonés que él ayuda, o sea, uno de los enemigos de ellos, lo hace bajar. Cuando yo vi esta película me acordé, bueno, la vi hace mucho tiempo, y cuando estaba estudiando este mensaje me acordé de esta película. ¿Por qué? Porque no sé si se recuerda lo que el pastor predicaba la última vez de las 3 iglesias. Dijo él, la iglesia que no da fruto, la iglesia que da fruto y la iglesia que da más fruto. Y una característica de la iglesia Acres de Amor que da más fruto es que nosotros debemos de ir por los demás a rescatarlos de donde están. Déselo fuerte al Espíritu Santo en esta mañana. La palabra redención tiene 2 significados para los que no saben. Uno podría ser el resultado de redimir o de librar a alguien de una mala situación o dolor. Piensa en la película que le conté. En este caso, en nuestra vida espiritual, redención de pecados. Y otro significado podría ser rescatar al que está cautivo, pagando algún castigo por esa cautividad, al que está preso. Si usted se fija lo que leímos en Hechos, si mi hermano por favor me puede poner, quiero irme despacito para llegar al punto principal, y quiero que lo leamos juntos, y lo traje en el screen para que usted lo pueda ver conmigo. Vamos a comenzar desde el versículo 6, mira. Sígame aquí en la pantalla para que no nos perdamos. Pero para que entienda un poquito lo que estaba pasando ahí, el libro de los Hechos es un libro muy, muy interesante. Realmente es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Pablo y Silas estaban pasando, bueno, en ese tiempo se estaba viviendo una situación bien complicada en la iglesia. Como saben, Jesús había muerto y había resucitado, y se levantó las primeras iglesias en ese momento. Pero los judíos pensaban de que la salvación era únicamente para ellos, porque eran judíos, porque Jesús venía para ellos. Y en este proceso se estaban convirtiendo muchos gentiles, romanos y gente que no era judía. Y eso creó un conflicto en la iglesia. No les gustó. Dijeron, no, solo es para los que están
los que son judíos nomás, no pueden venir gentiles a abrazar la salvación. Y en ese proceso, en esa pelea, Pablo fue enviado para llevar unas cartas para apaciguar las aguas y controlar ese problema. Al final se resolvió y Pablo venía de regreso de dejar esas cartas con Silas, cuando fue enviado por un segundo viaje, que es el que vamos a ver. El viaje consistía en ir a predicar, en ir a contarles a los demás acerca de alguien que los amaba y que había muerto por ellos en la cruz. Pero no solo era ir a hablarles, hermano. Esos hombres echaban fuera demonios. Esos hombres sanaban a los enfermos. Esos hombres, donde se paraban, el Espíritu Santo estaba con ellos. Entonces, mire, lo que Silas y Pablo realmente era una vida muy emocionante. Cuando usted se pone a leer esas historias, generan mucha emoción, porque uno dice, esa es la iglesia que necesitamos hoy. La iglesia que da más fruto es parecida a esta iglesia. Y mire, vamos al versículo 6, comencemos por el tiempo. Leamos. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia. Aquí está la pantalla, mire. Porque el Espíritu Santo les había impedido, oiga bien, que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Versículo 7, cuando llegaron a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, dice, el Espíritu no les permitió ir ahí. 2 veces el Espíritu Santo les dijo, al Salvador no vas a ir a Pasadena. No, le dijo, al Salvador no vas a ir. Le cerró esas puertas. Y después se fueron para Honduras. No, tampoco a Honduras. Y entonces, ¿qué hago, Señor? Mira, en versículo 9, Pablo tuvo una visión. Dice que en el sueño, en la visión, vio un hombre que era de Macedonia y que le decía, Pablo, ven y ayúdanos. Así como el soldado que le estaba gritando a Desmond, ayúdame. Le estaba gritando un hombre a Pablo, ayúdame, pero era en Macedonia, era ya por el norte de Grecia, hoy sería. Específicamente en una ciudad que se llama Filipos, que por cierto, Pablo fundó una iglesia ahí. El libro de la carta de Filipenses es para esa iglesia, a futuro, y la escribió desde una cárcel. Mire, en la visión, dice el versículo 9, dice que veía un hombre que le decía, ven aquí y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. Mira, hermano, muchas veces la iglesia que da más fruto debe de obedecer. Y esa palabra es un poco complicada porque nos cuesta a todos. Obedecer, y ese es el punto número 1 que le quiero compartir esta mañana. Obedecer a Dios muchas veces va a ser renunciar a lo que nos da seguridad a nosotros. Pablo quería ir a un lugar y el Espíritu Santo le cerró las puertas de ese lugar. Quería ir a otro porque su objetivo estaba bien claro, ir a predicar, pero el Espíritu Santo le volvió a cerrar otra puerta. Entonces, ¿qué hago, Señor? Y Dios, a través de una visión, le dijo, vas a ir a Macedonia, porque veía a un hombre que le decía, ayúdanos, por favor. Y en esta parte traigo un versículo de Proverbios, porque estoy hablando de la obediencia. Y ahí está, puedes hacer, dice el proverbista, todos los planes que quieras, pero siempre va a prevalecer el propósito de Dios. Siempre. Muchas veces obedecer nos va a hacer renunciar a lo que nos da seguridad, a esos planes donde nos sentimos seguros, a esos lugares donde queremos ir, a esas decisiones que nos hacen sentir seguras económicamente. A veces Dios nos va a permitir renunciar a eso porque tiene planes grandes para nosotros, planes poderosos. Y en medio de todo esto podemos preguntarle, Señor, esta decisión que quiero tomar, este camino que quiero dirigir, ¿es tu voluntad para mi vida? ¿Alguien le ha preguntado eso al Espíritu Santo, a Dios alguna vez? Señor, ¿es tu voluntad que tome este trabajo?
¿Es tu voluntad que tome esta decisión, que me case con esta persona? ¿Es tu voluntad que deje de estudiar esto para estudiar esto? ¿Es tu voluntad, Señor, que dé este paso o que siga este camino? Aquí podemos aprender mucho de la voluntad de Dios. Y yo traje unos puntos para aquellos que quisieran anotar o tomar una foto, que hoy estamos actualizados, ¿verdad? Cuando busquemos la voluntad de Dios, asegurémonos, iglesia, que su plan esté alineado a su palabra. Compare el plan que usted tiene con lo que dice aquí. Porque dice Proverbios que muchos pueden ser nuestros planes, pero al final el que va a prevalecer va a ser el propósito, o sea, el plan de Dios. El plan de Pablo quizás era ir a predicar a otra ciudad y se veía bonito. Posiblemente esa ciudad no había mucha oposición, porque Macedonia, Filipos, para que tengan una idea, en la entrada de la ciudad tenían un rótulo, según la historia, en la Biblia no está, pero según la historia, tenían un rótulo que decía: prohibido que entren los de la iglesia acres de amor. ¿Usted quisiera ir a una ciudad así? Le pregunto, ¿quisiera ir a un lugar donde no lo quieran? ¿Donde lo van a matar? Porque los mataban. Donde lo van a apedrear, donde van a hablar en mal de usted. Entonces posiblemente, quizá yo me quiero un poco estirar el versículo y decir, Pablo pensó, no, quizás aquí estas ciudades son muy complicadas, aquí está más fácil, pero tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Entonces mire, a asegurarnos que está alineada la palabra de Dios cuando queramos saber la voluntad. 2, busque cristianos maduros para tener una guía, le puse ella. No le pregunte a cualquiera. Ábrale su corazón a alguien que dé frutos. Ábrele su corazón a un líder en el que usted pueda confiar, para tener un patrón, una guía de la decisión que quiere tomar. No la tome a la ligera esa decisión. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Analizar sus motivos, le puse. Se pregunta usted, ¿quiere hacer lo que usted quiere o lo que Dios quiere para su vida? O sea, usted lo escribe, esto es lo que quisiera hacer, pero este es el plan de Dios según lo que me aconsejó esta persona y según lo que dice su palabra. Y ahí puede llevar un patrón, una guía de la voluntad de Dios. Y número 4, ore para que Dios abra o cierre puertas de acuerdo a su voluntad. Y aquí lo estamos viendo. Dios cerró las puertas de esa ciudad. Y Dios le puede dar a través de visión, a través de una película, a través de un post en las redes sociales, a través del perrito que tiene en la casa, le puede hablar también. Si en la Biblia le habló a uno a través de una burra, puede usar cualquier cosa para hablarle. El punto es, iglesia, que debemos de ser obedientes. Y ese es el punto número 1. Iglesia, la iglesia que da más fruto debe practicar la obediencia en donde Dios nos quiera llevar. ¿Por qué? Porque aquí hay una visión. Yo le aseguro que muchos de ustedes tienen amigos, vecinos, conocidos, familiares, que pudieran estar aquí, que pudieran estar conociendo todo lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y es cristiano, dice Alejandro en su trabajo. No sabía, dice. ¿Alguien quiere dar testimonio de eso? No sabía que él era cristiano, dicen algunos. No sabía que él va a la iglesia. Entonces no estamos llevando a cabo la visión que tenemos. Y para ahí vamos, mire. Una curiosidad que anoté aquí para los que les gusta anotar. Mire el versículo 10, lo que dice, lo que acabamos de leer. Para los que les guste ir a profundidad en la Biblia. Curiosidad, versículo 10. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia. El escritor de Hechos fue Lucas. Significa que Lucas, y en cualquier versión que la lea, está usando el pronombre decidimos. Lucas estaba ahí. Lucas estaba escribiendo y viviendo lo que estaba pasando. Solo es para que lo sepa. Versículo 11, sigamos. Subimos a bordo de un barco en Troas, dice.
Cuando Dios le dio la visión, se subieron a un barco, navegaron directo a la isla y al día siguiente desembarcaron en Neápolis. 12. De ahí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos varios días. Dice, está contando la experiencia. Le leo todo porque quiero llevarlo al punto clave del mensaje. Mire lo que pasó en el 13. El día de descanso, o sea, el día sábado, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría a orar. Fíjese qué interesante. Era fuera de la ciudad donde se reunían a orar, porque la ciudad tenía prohibido religiones que no eran parte de ellos. No los querían a los cristianos ahí. Entonces supuestamente el día de la oración era allá por un río, y a eso quería ir Pablo y Silas y Lucas y todos los que iban en ese viaje. Y miren lo que pasó. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado ahí. Mira, las mujeres siempre dispuestas a la oración. Las admiro, la verdad. Tenemos más mujeres que hombres en la oración, y es cierto. Versículo 14. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Teatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa. Ella era una mujer de mucho dinero, hermano. La púrpura, esa tela, era muy valiosa. No cualquiera la vendía ni la movía. Quien adoraba a Dios. Mientras ella nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. 15. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Y empieza Pablo, a través de esa plática con Lidia, a llevar el mensaje de salvación. Quiero que vea la iglesia cómo actuaba. No perdía un momento. Y realmente, si usted piensa a profundidad, Pablo también, Dios lo estaba usando porque iba a ser muy inteligente. Se estaba ganando a alguien que tenía mucho dinero y era una comerciante con mucho poder económico en una ciudad donde él quería entrar, donde él quería a futuro levantar una iglesia. Eso es ser inteligente, o por lo menos la sabiduría que el Espíritu Santo le estaba dando. Sigamos. Versículo 16. Hermano Dames, versículo 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de la oración, y aquí voy a entrar a lo que le quiero dejar, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. ¿Qué pasaba? Había un día de la oración y había una mujer poseída por un demonio de adivinación. Esos espíritus que adivinan el futuro. Y no solo ella era esclava de ese demonio, sino que ella era 2 veces esclava del demonio y de los amos, o sea, de sus patrones, de sus jefes, porque estaban haciendo negocio con ese espíritu de adivinación. Llamaban a alguien: ¿querés saber con quién te vas a casar, hermano? Venga, le vamos a cobrar $50, le decimos quién va a ser su esposa, y ya, adivinación. Estaban haciendo negocio. Pero esta mujer, cuando vio a Pablo y a Silas, empezó a decir: miren, allá viene el hermano Gani y la hermana Dalma, son siervos del Dios Altísimo, ellos traen la salvación para ellos. Pero espérese, dice la Biblia que Pablo llegó un día que se enojó de oír eso. Miren, le estaba haciendo fama, le estaba creando seguidores, visitas al perfil de Pablo, de la página de Facebook. Le estaba dando seguidores porque le estaba haciendo fama y promoción. Estaba diciendo la verdad, pero no estaba hablando el Espíritu Santo, sino que estaba hablando ese demonio de adivinación. Y dice el versículo 18, mira: esto mismo sucedió día tras día, todos los días.
cuando iban a la oración, se encontraban a la mujer. Ahí viene Alejandro, ahí viene ese muchacho que Dios usa, ahí viene María, ahí viene no sé quién, al que Dios usa para llevar la palabra. Escúchenlos. Hasta que Pablo se enojó y mire lo que hizo. Se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y al instante, no pasaron 3 días, hermano. Esa es la iglesia que queremos. Al instante, el demonio la dejó. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con esto? El negocio se vino para abajo. Se cayeron los ingresos. Se arruinó el business porque ya no había adivinación. Entonces esto creó un conflicto. Pablo y Silas, ¿estaban haciendo algo bueno o algo malo? Le pregunto. Contéstese usted. Liberar a una muchacha poseída por 2 ataduras como el demonio y sus amos por lo que estaban haciendo con ella, ¿es bueno o es malo? Lo que hicieron es bueno, estaban cumpliendo la visión. Ir por todo el mundo, les dijo Jesús, y predicad el evangelio a toda criatura. En mi nombre, les dijo Jesús, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, les dijo Jesús, echarán fuera demonios. Esa era la visión. Estaba haciendo algo bueno, pero ¿qué pasó? Como el negocio se vino para abajo, estos hombres fueron a los tribunales, a donde los jefes de la ciudad, y les dijeron en el versículo 20: toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les dijeron. Y para empezar no eran judíos, fíjense. Les echaron la culpa, o sea, los culparon mal. Les dijeron: estos hombres están alborotando, los de Acres de Amor están alborotando Pasadena, les dijeron. No los aguantamos. Están haciendo y practicando cosas que no es eso. ¿Y qué es eso de andar imponiendo manos y liberando y sanando? ¿Qué es eso? Eso no lo practicamos acá, estamos tranquilos como estamos. Y eso ocasionó, mire el versículo 21, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales, les dijo. Pues sí, se les había caído él. ¿Alguien le está hablando el Señor aquí? Versículo 22. Enseguida se formó una turba, o sea, una multitud alrededor de Pablo y de Silas. ¿Y qué pasó? Dice que los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan. ¿Hicieron algo bueno o malo? Y los golpearon, mire. Dice que los golpearon tan fuerte que después los metieron en una cárcel. ¿Se merecían eso? Le pregunto. ¿Por qué? Y entonces usted, ¿por qué renuncia cuando la tormenta viene y lo golpea a usted de un solo? ¿Por qué renuncia, iglesia, cuando hablan mal de nosotros aquí adentro de la iglesia? ¿Por qué queremos tirar la toalla tan fácil? Si no hemos vivido estas situaciones donde nos golpean severamente por la causa del reino. Dice que los metieron a la cárcel y le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan. Y para asegurarse que no escapen, les voy a poner un cepo en sus pies. ¿Alguien sabe qué es eso? Ahí hay un par de imágenes para que vea qué era. Era un tronco de madera, un pedazo de madera, donde metían sus pies, algunos sus manos, para que estos hombres no pudieran escapar, no se pudieran ir. Era injusto lo que estaba pasando. Y yo me imagino que les ha de haber dolido físicamente, porque dice la palabra, el golpe fue severo. Y comúnmente el común denominador de la iglesia de Hechos era eso. Predicaban y los golpeaban, los ultrajaban, los maldecían, los metían a la cárcel. De aquí puedo rescatar, iglesia, el punto número 2. Ya casi termino. Confía y resiste, porque todo va a salir bien.
Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué diagnóstico está atravesando hoy en su vida, en su salud? ¿Qué tormenta está viviendo en su matrimonio, en sus hijos, en sus finanzas? ¿Qué situación difícil nos está robando el sueño que no podemos dormir en las noches? ¿Qué aflicción, y esa palabra la podemos subrayar, estamos atravesando hoy? Como iglesia, como cuerpo de Cristo. Que he oído la frase que dice, mira, entre más me meto con Dios, más fuerte me da el diablo. La situación se pone más difícil. Iglesia, confíe, resista, porque todo va a salir bien. Dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, todo esto los he dicho, estas cosas os he hablado para que en mí, o sea en Él, tengamos paz. En el mundo van a tener muchas aflicciones. Aquí no le está garantizando que no vamos a pasar lo que estamos pasando. Aquí no está garantizando que por obedecer no nos van a dejar de meter a la cárcel, no nos van a dejar de golpear, no nos van a dejar de quizás que a veces en las piernas espirituales nos quitaron una y cojeamos y nos caímos. Pero dice Jesús, confía, porque yo he vencido al mundo. Eso es victoria para nosotros. Mire, sigamos, versículo 25, alrededor de la medianoche, después de estar golpeados severamente, injustamente metidos en una cárcel. Número uno, porque no eran judíos. Si hubieran sido judíos, lo hubieran metido de un solo, porque eran las leyes de ellos. Pero, como saben, Pablo era romano y necesitaba un juicio para ir a la cárcel. O sea, había injusticia en eso, por causa del reino. Pero dice que en vez de estar lamentándose, ay, que el pastor no me felicitó para mi cumpleaños, que no me llamaron para saludarme, nadie me habló en la iglesia hoy. Dice que alrededor de la medianoche, cuando todo estaba más oscuro en esa cárcel, que me imagino que estaba llena de ratas, sucia, mal olienta. No estaban en un hotel, hermano, no estaban con una temperatura como la que estamos hoy aquí, bien chivo, como decimos, bien bonito. No, estaban injustamente golpeados por las aflicciones, todo por obedecer a Dios. Quizás preguntándose, ¿será este el propósito de Dios para mi vida? ¿Será el propósito de Dios para mi vida que yo me comprometa de verdad con Dios a echarle ganas a esto? ¿Será el propósito de Dios para mi vida que yo ore todos los días o intente llevar una vida de oración y devocional? ¿Será el propósito de Dios para mi vida dejar de ver lo que estoy viendo, dejar de tomar lo que estoy tomando, dejar de escuchar lo que estoy escuchando? ¿Será el propósito de Dios? ¿Por qué? Porque cuando lo intento dejar, hermano, las cosas se ponen difíciles. Las cosas no se ponen fáciles y me dan ganas de tirar la toalla, de dejar todo. Estoy literalmente como Desmond II en la orilla de ese acantilado solo para bajarme. Y todo está bien y llegué y cumplí la misión de estar en la Segunda Guerra Mundial. Pero no, hay algo más que debo hacer. ¿Por qué pasé todo ese bullying de Desmond? ¿Por qué pasé todo ese acoso? ¿Sabe que en la película hay una parte donde a él lo meten a una cárcel para que no llegue al día de su boda y hacerlo desistir, hacerlo renunciar? Pero él no, está necio y terco que no lo va a dejar. Y al final fue usado para salvar a estos hombres, y le aseguro que la familia de estos hombres o de estas personas le agradecen a él por ese esfuerzo que hizo de haber traído a su papá otra vez a casa, quizás sin una pierna, quizás sin un brazo, pero vivo una vez más, cuando pudo haber estado muerto.
Dice que Pablo y Silas, déselo al Espíritu Santo en esta mañana. Ya voy a terminar, 5 minutos más. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Eso estaban haciendo a la medianoche. Estaban cantando a un punto que los demás prisioneros escuchaban. Mira, y a aquel le han dicho que tiene 5 meses de vida y está cantando, mira. A aquel le han dicho que yo sé que su situación financiera está difícil, pero mira cómo no falla a los servicios. Está ahí levantando sus manos. La verdad que es una persona que yo lo pudiera admirar, porque yo sé la situación que está viviendo, pero aún así no desiste. De repente, en medio de esa adoración, versículo 26, hubo un gran terremoto. ¿Alguien ha vivido eso? ¿Alguien ha estado en un terremoto? Quiero ver su mano. 1. Vaya, eso es feo, hermano. Ahí usted le pide perdón a Dios por todo. Es feo estar ahí. Pero dice que se movía el cimiento con tanta fuerza que las puertas de todas las celdas se comenzaron a abrir. Todas. Pam, 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 pam. Y dice que las cadenas de los presos se comenzaron a romper debido al terremoto, en medio de un tiempo de oración. Por eso yo le dije, levante sus manos, bendiga al Señor en todo tiempo, le decía a los hermanos del discipulado esta semana. Todo el tiempo, no solo los domingos, porque aquí, la verdad, le voy a ser bien honesto, no necesitamos la luz aquí adentro, aquí hay demasiada luz, mira. Necesitamos que usted brille allá afuera. Necesitamos que usted brille en sus redes sociales. Necesitamos que usted brille en su trabajo. Allá afuera que sea luz. Porque aquí nos vemos todos bien bonitos. Hasta yo me la creo. Todos. Pero mire lo que pasó. Dice que cuando se les cayeron las cadenas, el carcelero, porque él era el responsable de esos presos, se despertó y vio que todo estaba abierto y pensó que todos se habían escapado. Eso es lo primero que cualquiera de nosotros haría, ¿verdad? Salir corriendo, hermano. Sobre todo porque no he sido tratado justamente y porque no me merezco estar ahí. Pero dice que Pablo, cuando vio que ese hombre se iba a matar, porque se iba a quitar la vida, fíjese, esa es la iglesia que da más fruto. Esa es la iglesia que da más fruto. Cuando ve que alguien está atado a la droga, le grita y le dice: detente, no te mates. Todos estamos aquí, hermano, tranquilo, no te preocupes, allá están todos. Yo ya puse así a que detuviera aquel que se quiere ir, no te preocupes, no se van a ir, todos estamos aquí. Y cuando este hombre ve eso en ellos, dice que se tiró. Después de ver todo lo que había visto, después de ver todo lo que había visto, hombres que habían sido golpeados, me imagino que él lo vio que habían sido golpeados, maltratados, quizás no sabía que eran injustamente, pero vio todo el proceso. Y yo pienso que si todos los presos los escucharon cantar, él también los pudo haber cantado, haber dicho: no, hombre, estos tienen algo diferente a los de la iglesia ahí enfrente. Estos tienen algo diferente. Este vecino que tengo yo tiene algo diferente al que tengo al otro lado. Y les dice, solo con el ejemplo, solo con lo que vio, no le tuvieron que dar un tratado de esos de chica ni evangelizar, y no digo que eso sea malo. Ese evangelismo sirve, ir a proclamar, ir a los parques, a los hospitales sirve. Pero el ejemplo, y es el punto número 3, el ejemplo que él vio en Pablo y en Silas hizo que él se tirara y les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Alguien que se iba a matar, alguien que cuando vio que a través del ejemplo no se salieron corriendo, les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y miren la respuesta de Pablo: cree en el Señor Jesús y serás salvo. No solo tú, porque Dios no está interesado solo en que usted venga, hermano.
Él quiere ver a su esposa, a su esposo aquí. Él quiere ver a sus hijos aquí. Él quiere ver a los que trabajan con usted aquí. Él quiere ver a sus vecinos aquí. Toda tu casa. En ese tiempo, toda la casa significaban los esclavos. Los esclavos. Todos. Los sirvientes, todos. Cree. Entonces aquí quiero detenerme en el punto número 3 y con esto terminar. Y quiero decirle, iglesia, que la iglesia que da más fruto es esa. El ejemplo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la gente allá afuera? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante las situaciones difíciles que atravesamos? Porque las vamos a atravesar. Ya le dije que sí, las vamos a atravesar. Las vamos a vivir. La gente nos está mirando con esos binoculares y está viendo cómo reacciona el hermano Guerrero, cómo reaccionamos todos, hermano Carlos. Estoy viendo cómo es su matrimonio, estoy viendo cómo trata a sus hijos, estoy viendo cómo vive en su hogar, cómo trabaja, llega temprano, cumple todo lo que dice, es una buena persona. Estoy viendo su ejemplo. Sí, evangelizar es ir a los parques, como le decía, llevar la palabra, y cuando lo podamos hacer, hagámoslo. Pero la visión es parte de evangelizar, pero también la gente allá afuera tiene que ver nuestro ejemplo. Tenemos que dejar de criticar mucho en las redes sociales, de criticar y agarrar la Biblia como escudo para criticar, de dejar de restar para sumar. Tenemos que ser ejemplo para otros, sobre todo cuando pasemos tribulaciones. Segunda de Corintios 4, y con esto termino, y si gusta póngase de pie en esta mañana, por favor. Y leámoslo juntos. Aquí está en la pantalla, mira. Porque su ejemplo va a salvar a muchos. Usted, oiga bien lo que le voy a decir. Usted pasó todo lo que pasó en su vida desde su niñez. Esos problemas, esas situaciones difíciles, esa falta de empleo, ese dolor, ese abuso, esa traición, ese problema, para rescatar a otros por un propósito. Segunda de Corintios 4 dice: por todos lados nos presionan las dificultades. Eso hacen las dificultades. Nos presionan, pero no nos aplastan, dice el apóstol Pablo. Estamos perplejos, eso significa confundidos. Muchas veces nos vamos a preguntar por qué. ¿Por qué mi mamá me decía a alguien la semana pasada, ¿por qué le pasó esto a mi papá? Refiriéndose a alguien que su papá se le fue, partió a la presencia de Dios. ¿Por qué? No tenemos las respuestas a la voluntad de Dios. Pero dice que muchas veces nos vamos a preguntar y vamos a entrar en confusión debido a las situaciones difíciles. ¿Por qué mi hijo se porta así? ¿Por qué cuando yo decido orar el desánimo viene? ¿Por qué cuando yo quiero intentarlo me quiero rendir al mismo tiempo? ¿Por qué, Señor? Dice que a pesar que usted se confunda, nunca va a caer en desesperación. Vamos a ser perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Vamos a ser derribados, porque nos podemos caer en el proceso, pero nunca vamos a ser destruidos. Por eso le dije que el punto número 1 tiene que resistir. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a rescatar a los que están pidiendo ayuda. Y esos que están pidiendo ayuda, usted y yo, vamos a ir por ellos. Vamos a ir por ellos con nuestro ejemplo. Dice que sin embargo seguimos predicando, dice el escritor, porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé.
Cierre sus ojos en esta mañana. Y quiero, antes de cantar, hacer una oración en esta mañana. Ahí donde está, cierre sus ojos para no distraerse. Y quiero pedirle en esta mañana que si en su corazón está la disposición, oiga bien lo que voy a preguntar, de ser obediente a la voluntad de Dios para su vida. Si en su corazón está la disposición de ser ejemplo a partir de hoy para otros, comenzando por su casa, hermano, porque de nada sirve ser ejemplo aquí y no ser en su casa ejemplo. Si usted quiere y toma el reto, yo le invito a que se venga aquí adelante. No lo piense dos veces. Véngase aquí adelante. Y juntos vamos a hacer una oración antes de adorar. Véngase aquí adelante. Oremos juntos. Y cuando usted pasa aquí adelante, no lo hace porque yo se lo estoy diciendo, sino por decirle: Espíritu Santo, yo quiero ser ejemplo para otros. Quizás me rendí, Señor. Quizás en el proceso desistí, Padre. Quizás en el proceso, Señor, quise rendirme muchas veces, Padre. Pero quiero que sepas, dígale esta mañana, quiero que sepas que cuentas conmigo, Señor. Cuentas con mi corazón. No soy perfecto, no soy perfecta, tengo errores. Quizás no puedo hablar muy bien en público. Quizás no soy tan profesional como otro, Padre, pero quiero que sepas que puedes usarme para hacer ejemplo a otros. Y que me des las fuerzas esta mañana. Fuerzas esta mañana para resistir cualquier tormenta que estoy viviendo hoy, cualquier situación difícil que estoy pasando. Quizás es un diagnóstico contra la salud suya o de un familiar. Reciba fuerzas en el nombre de Jesús. Reciba fuerzas para salir de ese pecado oculto que la está atormentando hoy. Reciba fuerzas hoy para decirle que no a la pornografía, al alcohol, a las drogas, a la mentira, al orgullo, a todo aquello que lo quiera detener, a todo aquello que lo quiera desenfocar. Reciba fortaleza hoy para ser libre de todo ese dolor que ha cargado su corazón por cualquier daño que le han hecho, por cualquier traición que ha vivido. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, te entregamos nuestro corazón. Entréguele ese corazón a Dios y dígale: Padre, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor. Cuenta conmigo, Señor. Úsame, Padre, para ir por más, para ir por los que están perdidos, Señor. Úsame para ir, Señor, por mis familiares. Úsame para ir por mis compañeros de trabajo. Úsame, Señor, para que mis redes sociales te glorifiquen a ti, Señor. Úsame, Señor, para hacer luz allá afuera, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a cantar en esta mañana.